Y ahora con mucha alegría estamos recibiendo a Juan Raúl Ferreira como cada miércoles. Hola, hola Juan, buen día, bienvenido. Buen día, Ale, un gran gusto. Le debo una explicación a la audiencia de que estoy cursando una gripe tremenda, patética. Tengo varios amigos que están así, creo que es una epidemia que hay. Vino fuertísima la gripe. Yo estoy así desde hace ya más de una semana. Pude recuperar la voz, si no, no podría estar contigo esta mañana, Alejandro, pero el cuerpo todavía siento como que me pasaron tres locomotoras por arriba. Ujú. Y bueno, estoy tan viejo que me pongo nostálgico con todo a esta altura, pero escucharlo a Mario recitando sus poesías es una de las cosas que me podría pasar horas y me vendrían recuerdos, vivencias. Él fue compañero del exilio, lo conocimos en el exilio en Buenos Aires con mis viejos. Luego, cuando mis viejos tuvieron que empezar la huida de Argentina, en Perú fueron compañeros de exilio de Mario que los ayudó con una ternura inconmensurable. Luego nos reencontramos después de la tragedia de mayo del 76 en España, donde él se había radicado. Ujú. Le llevó de regalo de Cuba a mi madre un collar de semillas que mamá murió con él puesto. Y para mí eso quiere decir mucho, todo lo que significaba para ella ese collar, que cuando hizo su pequeña maletita al sanatorio sabiendo que era su último viaje, marchó con el collarcito de Mario. Mirá, mirá vos ese cuento que haces. Juan, yo le contaba al público, igual quiero decirte una cosa que ayer escuché tu voz muy brevemente. Vos mismo me decías que ayer estabas mucho mejor que días anteriores, pero te quiero decir que hoy a su vez estás mucho Sí, mejor sí. que ayer. Así que se te escucha con absoluta normalidad, un poquito cascoteada la voz, pero sentite tranquilo en ese aspecto que las cosas están saliendo bien. Juan, Bueno, mejor. querido, bueno, mirá, las cosas están vinculadas, ¿no? Recién aludías a Buenos Aires, se viene el 20 de mayo. Esta fecha que ha sido resignificada, o mejor dicho, reapropiada de distintos lugares, porque a esta altura el 20 de mayo es sinónimo de la Marcha del Silencio, y la Marcha del Silencio es sinónimo de la manifestación colectiva, multitudinaria, una de las dos más importantes, de las tres quizás, más importante que congrega a los ciudadanos del Uruguay bajo la consigna Memoria, Verdad y Justicia. Y bueno, a mí me parecía que era muy oportuno para la mañana en camino, muy justo para la mañana en camino, para vos, para todos nosotros, que seas tú esta semana el que aluda a esta fecha y a lo que va a ocurrir el viernes, desde la perspectiva histórica, desde el presente y de lo que resta aún por transitar. Sí, el 20 de mayo es una fecha impresionante en Uruguay, impresionante. Quizás nosotros no nos damos cuenta todo lo que es, porque lo vivimos todos los años, hasta nos hemos habituado a ello, pero no hay muchos lugares en el mundo donde ocurra una cosa así. La marcha del silencio del Uruguay es del silencio. Yo recuerdo varios amigos, pero me viene a la cabeza ahora un amigo en común, Gerardo Caetano, un día que nos cruzamos en el momento que se desconvoca la marcha y cada uno empieza a rumbear para su lugar. Y normalmente si yo me cruzo con Gerardo por la calle nos damos un abrazo, nos ponemos a conversar. Apenas se cruzaron nuestras miradas, nos hicimos un movimiento de cabeza, saluda y seguimos en silencio. Yo siempre lo cuento la anécdota porque es muy reveladora de cómo es este 20 de mayo, donde cada año además tiene una particularidad. La más importante es que es más grande que el año anterior y que la participación de jóvenes que no fueron parte de aquel tiempo de horror es proporcionalmente más grande. Eso es maravilloso. Después yo voy descubriendo, capaz que a todo el mundo le pasa lo mismo, que el 20 de mayo nos permite ir
descubriendo cosas dentro de nosotros mismos, reviviendo recuerdos que somos capaces de ponerlos en otra perspectiva. Por ejemplo, yo todos los 20 de mayo, unos días antes, empiezo a hojear, como tú bien sabes, y a la audiencia se lo he contado más de una vez, yo tengo todos los años del exilio, minuto a minuto, anotados. Bueno, yo este año descubrí por qué esto comenzó días antes del secuestro de Selmar y el Toba. Yo muchas veces me preguntaba, hay jueces, bueno, el fiscal Perciavale de los delitos de lesa humanidad, que tienen fotocopiados todas las agendas de los 10 años, donde yo iba poniendo, y bueno, por ejemplo, para el esclarecimiento del caso de Julio Castro fueron claves, porque ahí aparece cuando pedimos la lista de pasajeros de Pluna, donde decía la dictadura que había volado Julio Castro, la lista de pasajeros no lo incluía. Bueno, yo muchas veces me preguntaba, yo cuando escribía esto de noche, al terminar el día, todo lo que había pasado ese día, ¿era consciente de la importancia que tenía? La Ujú. primera vez que lo utilicé en un juicio de lesa humanidad fue con mi entrañable amiga, que no tengo más que darle gracias a la vida de que ella haya sido parte de la misma y que está media enferma. Vamos a mandarle un saludo grande de acá, que es la doctora Mirta Yance. Y Mirta quedó sorprendida. Fue en el juicio que la familia de Selmar y el Toba le hicieron a Bordaberry y a Juan Carlos Blanco por autores intelectuales del crimen. Y me acuerdo la sorpresa de Mirta cuando miraba y me decía, ¿por qué lo hacías? Y digo, no sé. Bueno, yo acá descubrí cómo empezó todo esto. Lo descubrí este año. Cuando yo estoy con el 17 de mayo, el día del secuestro, horas antes del secuestro, estoy primero con el Toba, como lo narra con algunos detalles interesantes Matilde en la película sobre el Toba que hizo su hijo Mateo. Luego estoy con Selmar Michelini hasta las 3 de la mañana. Luego me voy a un monoambiente que yo tenía enfrente. Yo había venido de la provincia donde vivían mis padres con la idea loca de volverme a Montevideo el 17 de mayo. El 18 de mayo. Volví a Buenos Aires el 17, el 18 de mayo me quería volver a Montevideo. El 17 de noche el mar del todo era más optimismo, más romanticismo. Selmar ya sabía, además, lo encontré muy apesadumbrado, ya sabía del secuestro de Barredo y Whitelaw. No me lo dijo, pero después me enteré que ya lo sabía cuando nos vimos. Y me dijo, no te vas a ningún lado, Juan. El favor que tenés que hacer es sacar a mi amigo Wilson de acá, y el Toba tiene pasaporte español, se tiene que ir también. Yo no me puedo ir porque me cancelaron el pasaporte. Después descubrimos que los tres estaban cancelados, pero bueno, no existía la tecnología de estos días. Entonces el grave era el de Michelini, que tenía un sello que decía cancelado, apátrida. Bueno, yo me fui con mucho pesar a las 3:30 de la mañana y el 18 de mayo a las 6 de la mañana, Marcos, el hijo mayor del Toba, fallecido ahora, un accidente vascular, me despierta golpeando el apartamento y yo acá descubro por qué es que yo empiezo a llevar estas agendas. Claro, me las llevo al hotel y acá pongo para tener los números de teléfono internacionales y hacer los primeros llamados. Ahí es que empieza todo, porque claro, cuando llego al hotel de Michelini y me encuentro que en vez de asesorarnos también había sido secuestrado, empezamos a utilizarlo y sí, claro, yo advierto la importancia de ir anotando las gestiones que nos recomiendan, las que vamos haciendo, aquellas en las que nos va bien, aquellas en las que nos va muy mal.
aquella solidaridad anónima, que es algo tremendo que tiene eh, la vida, la vida. El portero que me espera hasta altas horas de la madrugada, a advertirme que no vaya a ingresar al apartamento porque hay gente armada. Una vecina que primero a Ernesto Berrontú, después a mi madre, perdón, los detiene antes de ingresar al apartamento porque les dice que hay gente armada adentro. El taximetrista que nos lleva, el Cacho López Balestra, fallecido ahora hace poco, y a mí al aeropuerto de Seiza para llevarle una carta de denuncia a Ricardo Balbín, que salía por primera vez en su vida de la Argentina con 80 y pico de años. Y el taximetrista cuando nos lleva a Ezeiza, nos hace el aguante ahí, después volvemos, nos vuelve a llevar a Buenos Aires, a Villa Lugano, y cuando le vamos a pagar, no había pronunciado palabra él, pero nos había estado escuchando, lo que demuestra que éramos bastante imprudentes, y nos dice, ¿cómo les voy a cobrar yo? Lo menos que puedo hacer es hacerme cargo del viaje. Y esos episodios, yo recuerdo cuando después del desenlace nos subimos al avión que nos va a llevar con la protección de la Embajada de Austria a Europa, a mi padre y a mí, rompe las filas de seguridad, entre comillas, que nos había puesto la dictadura argentina, que mi viejo les decía además, es contra ustedes que me tienen que poner seguridad, no me interesa los guardaespaldas de ustedes. Bueno, rompe la barrera de seguridad un trabajador del aeropuerto, nos da un abrazo, le da un abrazo a mi viejo y le dice, Wilson, los argentinos no tenemos la culpa. Somos víctimas, como ustedes, de lo que les están haciendo. Y cuando subimos al avión, el viejo me dice, no sabemos cómo se llama, nunca sabremos cómo le fue, ni siquiera si está vivo, si lo echaron, si perdió el trabajo, si perdió la vida, si zafó, pero nos cambió la vida, le debemos en este momento todo, todo, todo lo que estamos sintiendo, y nunca se lo vamos a poder agradecer. Esas cosas tremendas tuvo esos días de búsqueda. A mí me abrió una beta en la vida nueva muy importante. La familia Michelini son mis hermanos, son mis hermanos. Yo al Chicho lo veo cada muerte un obispo, pero es mi hermano de la vida. Con Rafa nos cruzamos en algún acto, en alguna cosa. A veces discrepamos de política o no, no importa. Pero cuando nos vemos, nos damos un abrazo y mucha gente se impresiona. Pero es inevitable y es con el que más me veo. A veces uno piensa que algunos relatos se asemejan mucho a una serial de Netflix. Y yo creo que la vida es mucho más tenaz en esas coincidencias que va marcando el destino que se va imponiendo a fuerza sobre la voluntad de los hombres, que es tremendo. Yo recuerdo, por ejemplo, que, bueno, lo tengo acá, la primera visita que hice fue el 18 de mayo a Raúl Alfonsín. Raúl nos acompañó esos 4 o 5 días que anduvimos tratando de encontrarlos vivos. ¿Quién me hubiera dicho a mí que ese hombre iba a ser presidente de Argentina, pero además el presidente que iba a devolver a la democracia recientemente perdida a los hermanos argentinos, y que además iba a ser el presidente argentino que nos iba a permitir a mi viejo y a mí regresar con su apoyo desde su propio país? Esas cosas increíbles que uno dice, bueno, se asemeja mucho a una serial de Netflix, o será que las seriales de Netflix, cuando están bien hechas, se asemejan mucho a la vida. Fueron días
tremendos. La convivencia con mi vieja, con mi viejo, los silencios compartidos y, y bueno, aquel momento en que Raúl Alfonsín me manda una esquela diciendo que me quiere ver. Yo me preguntaba, ¿por qué si todas las instrucciones de lo que tengo que hacer o lo que me aconseja hacer me lo manda por escrito? Me pide que lo vea y pensé lo peor y era lo peor. Me dio un abrazo en silencio y me dijo, voy a ir a contarle a la familia Michelini, vos contale a tu viejo, porque él va a querer decírselo a Matilde, la esposa del Toba, y sus hijos. La marcha del 20 de mayo a mí me hace revivir estas cosas. Por más que es algo que ya trasciende el episodio de Selmar y el Toba, con creces, es por todos los desaparecidos, es por la justicia en todos los casos de delitos de lesa humanidad y es por nunca más. Pero a mí me hace revivir algunos momentos y me traslado a aquella época, aquellos momentos dramáticos y pienso, ¿quién nos hubiera dicho en la soledad del alma en que estábamos viviendo que esa fecha iba a ser recordada de esa manera tremenda? Para la memoria de Selmar, el Toba, Barredo, Whitelaw, Manuel Liberov, que nos enteramos después que había desaparecido horas más tarde, para homenajearlos a ellos, ¿qué mejor homenaje que recordarlos a todos y no solo a ellos? A mí me lleva a esos momentos en que me sentía tan solo y pienso en la marcha y nunca en la marcha me sentí solo, me sentí parte de un colectivo tremendo, donde el silencio se rompe solamente para decir presente ante el nombre de los desaparecidos o para estallar en un aplauso o cantar las estrofas del himno nacional. Y una cosa, Alejandro, que yo tengo que decir porque es parte de mi celebración, conmemoración del 20 de mayo. Yo empecé a ir a las marchas antes de que asumiera mi autocrítica y me pusiera en el lado de la anulación de la ley de caducidad. Y sin embargo, nunca sentí una mirada de reproche, de rencor, de odio, de salir de acá que estás de más. Quizás eso tuvo mucho más que ver en que yo sintiera el peso de mi culpa y la necesidad de hacer una autocrítica y cambiar de posición. Quizás fue mucho más eficaz, aunque no fue hecho por eso, quizás fue mucho más eficaz. Bueno, perdona si fue muy autorreferencial todo, pero yo quiero terminar con dos episodios que fueron como fuimos cerrando aquellas jornadas, y que tengo algunos trozos históricos. Desde acá se puede ver el retrato de Monseñor Romero. Cuando yo conocí al actual, bueno, después veremos que ya lo conocía, Papa Francisco en Buenos Aires siendo embajador, lo enloquecí hablándole de Romero. Y hoy tengo su retrato ahí porque el Papa Francisco lo hizo santo. Y por ahí tengo mi credencial de la ceremonia de beatificación. Y ahora no porque estoy enfermo, pero me gusta ir los domingos. Yo siempre digo, vivo en el centro, pero mi barrio es La Cruz, donde está la parroquia de San Romero, donde está mi comunidad, mi gente, donde no voy como figura pública, sino como uno más
Y cuando ingresa el féretro del Toba a su departamento, había un sacerdote jesuita joven que cuando lo ve no puede con el dolor que le causa y desde las vísceras le sale: ¡qué bestias! Y papá lo toma del brazo y le dice: no ofenda a las bestias, padre, que matan solo para comer. Papá murió sin saber el final de la historia. La historia no tuvo final, pero se retomó cuando, siendo embajador, fui a conocer al cardenal Bergoglio y les tiro la mano para presentarme y me la toma y me dice: no ofenda a las bestias, padre, que matan solo para comer. Nunca me podré olvidar de esa noche. Y la otra cosa fue que minutos después, en medio de la confusión con que comenzaba el velatorio, el empleado de un almacén que tenía el Toba en la calle Callao, que se llamaba 33 Orientales, Enrique Schwengel, se fue. Si nos hubiéramos dado cuenta, no lo hubiéramos dejado ir. Fue hasta el almacén, vio que estaba la fuerza de seguridad, ingresó por las claraboyas y se llevó la banderita del Toba. Y escribió con una crayola: al Toba podrán matarlo, pero con su banderita no se queda. Llegó de vuelta al velatorio y se la regaló a mi padre. Papá le hizo este marco imitando unas tacuaras cuando ya se había radicado en Londres, y cuando ya estaba muy enfermo, de regreso al Uruguay, me la regaló. Yo a veces pienso que no podría vivir sin esto. No podría vivir sin esto. Bueno, Alejandro, el 20 de mayo, ya más recuperado, espero, estaré marchando en silencio como uno más entre tantos miles de compatriotas. Te abrazo, Juan, te agradezco y nos reencontramos la semana que viene, ¿sí? Un abrazo muy grande, Alejandro.